los andrógenos suprarrenales, que sería la última línea. Recuerden que los andrógenos suprarrenales se sintetizan en la zona reticular, que es la zona más profunda de la corteza, la zona más delgadita, etc. Bueno, aquí los andrógenos generados en la corteza suprarrenal es la fuente principal en las mujeres de producción de andrógenos, porque los ovarios se encargan de producir los estrógenos. Ya eso veremos ya la semana que viene. Y en el hombre es la producción secundaria, ya que los testículos producen la mayor cantidad de andrógenos con sus funciones que ya vamos a estudiar. Ahora, en azul vemos entonces los dos, si se quiere, intermediarios principales para de que de allí parte todo el proceso más importante de producción del andrógeno principal, que es la testosterona. Ya esa testosterona sufrirá cambios bioquímicos a nivel periférico para transformarse en dihidrotestosterona, tanto en hombres como en mujeres, que es el que tiene efectos masculinizantes o los efectos androgénicos más importantes, incluso más potentes que la propia testosterona. Y también vamos a encontrar cómo a partir de esos dos principios, principalmente de la androstenediona, vamos a conseguir la formación de estrógenos, la estrona y el estradiol. Sin embargo, la estrona tiene muy poco poder estrogénico. ¿Okay? Ahora, como hablamos en las otras capas, la zona reticular necesita la presencia de un kit enzimático especial para transformar este compuesto que ustedes ven aquí, que es la 17-hidroxipregnenolona, en andrógenos, principalmente en la producción de dihidroepiandrosterona, DHEA. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es ese kit enzimático? Primero, que necesita de esta enzima, de la 17-alfa-hidroxilasa. Pero esta 17-alfa-hidroxilasa a nivel de la zona reticular está acompañada de un cofactor. Este cofactor, que es el citocromo B5, que ahí se lo escribí, está en altas concentraciones en esta zona reticular de la corteza suprarrenal. ¿Qué efectos produce la acción de estos dos elementos, de estas dos proteínas en conjunto? Que la 17-alfa-hidroxilasa en la zona reticular va a tener función de liasa, ¿bien? Que va a escindir la cadena lateral de la 17-hidroxipregnenolona y se va a transformar en dihidroepiandrosterona. ¿Okay? Ese es el primer paso y a la primera necesidad enzimática. La otra característica enzimática es que tiene bajas concentraciones de esta segunda hormona, esta que yo estoy marcando aquí, la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Ahí hay bajos niveles de esa enzima. Si hay bajos niveles de esa enzima, obviamente la reacción que cataliza, que es la transformación de dihidroepiandrosterona en androstenediona, va a ser muy poca. ¿Okay? Eso es por un segundo detalle. Y el tercer detalle es que esta enzima que está aquí arriba, la sulfotransferasa, tenemos altos niveles de sulfotransferasa. ¿Qué va a hacer la sulfotransferasa? Transformar o transferir un grupo sulfato a la dihidroepiandrosterona, a esta, y la transforma en dihidroepiandrosterona sulfatada. Miren que yo la tengo remarcada en azul. ¿Por qué? Porque la zona reticular produce principalmente de manera más abundante la forma sulfatada o el sulfato de dihidroepiandrosterona, ¿okay? Que es potente, es muy soluble, se encuentra en altas concentraciones a nivel periférico y podría representar prácticamente una reserva circulante de esta hormona, tanto en hombres como en mujeres. ¿Bien? ¿Qué consecuencias tienen todo este kit enzimático? Que se va a producir mayores niveles de sulfato de dihidroepiandrosterona y poca androstenediona a partir de este primer compuesto, que es la dihidroepiandrosterona. Ya luego la androstenediona va a sufrir otros cambios enzimáticos, ¿okay? Para transformarse en testosterona, la testosterona dihidrotestosterona o en estrógenos
por acción de las aromatasas. ¿Okay? Aquí entonces, más bonito, se ve todo lo que acabamos de ver en esta parte, en este recuadro. Se observa el kit enzimático, es decir, las propiedades enzimáticas o características enzimáticas de la zona reticular. Alta expresión de la enzima 17-alfa-hidroxilasa, pero en este caso va a tener acción de liasa. ¿Por qué? Porque tiene alta expresión del acetocromo B5 que le sirve de cofactor a esa 17-alfa-hidroxilasa, que hace que esta última enzima tenga actividad de liasa. Segundo, baja expresión o pocos niveles de producción de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, de tal manera que la dehidroepiandrosterona no se transforma de manera abundante en androstenediona. No quiere decir que no hay androstenediona, sí hay, pero hay menos cantidad que la forma sulfatada de la dehidroepiandrosterona. Y alta expresión de la sulfotransferasa. Entonces, ¿qué consecuencias trae esto? En la ruta clásica de producción de andrógenos, tenemos el colesterol, de colesterol a pregnenolona. Esta reacción es catalizada por la desmolasa de colesterol, la 17-hidroxipregnenolona, y a partir de allí actúa la liasa, que es la 17-alfa-hidroxilasa, junto con su cofactor, que es la acetocromo B5, transformando entonces esa hidroxipregnenolona en dehidroepiandrosterona. ¿Okay? La dehidroepiandrosterona en su mayor cantidad se va a transformar en su forma sulfatada por las sulfotransferasas y muy poquita cantidad en androstenediona. ¿Bien? Esta forma sulfatada es, como ya les dije, la forma más abundante. Bien. Esa es, si se quiere, como que la vía clásica de síntesis de andrógenos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Después que tenemos, vean aquí fuera de una célula periférica, tenemos aquí la forma sulfatada de la dehidroepiandrosterona. ¿Okay? Ella se consigue con una célula blanco y allí puede seguir su proceso de transformación enzimática. Primero, ella entra a la célula atravesando la membrana a través de un transportador aniónico, y dentro de la célula inmediatamente se elimina el grupo sulfato, es desulfatada por una sulfatasa. Al eliminar el sulfato se transforma en dehidroepiandrosterona. Sobre la dehidroepiandrosterona, ella se transforma en androstenediona. Ese paso ya lo vimos a nivel de la zona reticular, y se transforma gracias a la acción de la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, tenemos androstenediona. Y la androstenediona se transforma en testosterona por acción de la 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Aquí yo les coloqué, hay varios tipos de esta enzima, de la 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Hay hasta 7 subtipos. Cada una puede estar en un tejido diferente y cada una tiene un efecto fisiológico diferente que cataliza una reacción distinta. ¿Okay? Por ejemplo, esta transformación de androstenediona en testosterona es catalizada por la tipo 3 y la tipo 5. La tipo 3 está principalmente a nivel testicular, ¿okay? Que es la responsable de la formación de testosterona a nivel de los testículos. Y la tipo 5 lo hace también, lo transforma en testosterona, pero en tejidos periféricos. ¿Qué tejidos periféricos? Frecuentemente se observa esa reacción en el tejido adiposo, glándulas mamarias, a nivel de la piel. ¿Okay? Generalmente son tejidos que son órganos blancos de los andrógenos. Luego la testosterona se transforma periféricamente en dihidrotestosterona, DHT. La dihidrotestosterona, cuando hay problemas o se está pensando en un paciente que tiene aumento de los andrógenos porque tiene manifestaciones clínicas de hiperandrogenismo, una de las hormonas que se pueden medir es esta, la
testosterona, porque la dihidrotestosterona es la que tiene mayor efecto fisiológico, en la que va a provocar en los hombres, por ejemplo, la calvicie, en la pubertad va a ser la responsable de la aparición del acné, el exceso de la glándula sebácea, tanto en hombres como en mujeres, etc. Es la responsable de todas estas características masculinizantes de los andrógenos, la dihidrotestosterona. ¿Okay? Incluso hay receptores para esta hormona, para la dihidrotestosterona, y esta molécula es más afín por esos receptores androgénicos que la propia testosterona. ¿Okay? Bien, ahora, los tejidos periféricos, ya sea a nivel testicular, a nivel ovárico, glándula mamaria, en la misma corteza, en la piel, existe una vía alterna para la testosterona y la androstenediona, sobre todo para la testosterona, que es que a partir de estos dos compuestos que son androgénicos obtenemos estrógenos. ¿Bien? Y eso se logra porque sobre esas moléculas actúan unas enzimas llamadas aromatasas. Las aromatasas generan entonces, a través de esa reacción, la estrona a partir de testosterona, que tiene muy poco poder estrogénico, y el 17-beta-estradiol, que es el estrógeno más potente, ¿okay? A partir de androstenediona. Ese proceso de transformación de andrógenos a estrógenos se le llama aromatización, por el efecto o la reacción es catalizada por la enzima aromatasa. ¿Okay? Ahora, eso no es una reacción unidireccional. Muchas veces, por ejemplo, la estrona se puede transformar en estradiol o viceversa. El estradiol en estrona, es decir, un estrógeno menos potente. Y esto se logra principalmente a través de alguna de estas 17 beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Por ejemplo, la tipo 1 va a canalizar la transformación de estrona en 17 beta-estradiol, activando o transformando un estrógeno débil en un estrógeno más potente, con mayores efectos fisiológicos. Bien. Esa es la ruta clásica de formación de andrógenos suprarrenales. A nivel testicular se parece también mucho porque requieren estos mismos compuestos intermediarios, enzimas, etc. Pero ha surgido en las últimas investigaciones de 2018 para acá lo que se conoce como los llamados andrógenos 11 oxigenados, que de verdad ya se conocían desde hace mucho tiempo, pero hoy en día se les ha dado más importancia, sobre todo en la mujer, porque son unos andrógenos súper potentes, tan o más que la testosterona, y lo importante de ellos es que ellos no se pueden aromatizar. Ellos no pueden transformarse bioquímicamente en estrógenos, ¿okay? De tal manera que si están altos en sangre o permanecen muy altos en sangre, pueden generar un síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, y se pueden medir y de esta manera controlar o diagnosticar y controlar esas patologías. ¿Okay? Entonces son más importantes en las mujeres está asociado al síndrome de ovario poliquístico. ¿Okay? Entonces, hoy en día, cuando se piden los andrógenos en sospecha de este cuadro clínico, se pide este tipo de andrógenos. Ahora, ¿de dónde vienen los andrógenos? Vienen estos andrógenos oxigenados. También vienen de la zona reticular, de la corteza suprarrenal. Específicamente en esa zona tenemos una enzima que es la 11-beta-hidroxilasa. Este temita es un poco tedioso por el tema de las enzimas, ¿okay? Que yo sé que no es de gusto para la mayoría, pero hay que estudiárselas. ¿Por qué? Porque a veces existen patologías en donde hay deficiencia de alguna de las enzimas y si ustedes no saben en qué vía está implicada, se le va a hacer más difícil hacer diagnóstico. ¿Okay? Entonces, bueno, si su orientación es hacia la medicina interna, la endocrinología, tienen que tener muy claras estos pasos. Entonces, en la zona reticular tenemos la 11-beta-hidroxilasa. Vamos a
11-beta hidroxilasa. Vamos a ver dónde está la 11-beta hidroxilasa. Miren aquí. 11-beta hidroxilasa entra en la vía de la formación de los glucocorticoides, del cortisol, y también está acá en la vía de la formación de los mineralocorticoides. ¿Okay? Más no se consigue en otra vía específicamente. Vamos a seguir. Ok, ¿qué pasa con la 11-beta hidroxilasa? Esta enzima es capaz de actuar sobre el androstenediona, ese compuesto intermediario en la síntesis de andrógenos. ¿Okay? La androstenediona, que puede venir ya sea de la zona reticular ya sintetizada o venir de circulación a partir del testículo, por ejemplo, sufre hidroxilación por parte de esta enzima y se transforma en un compuesto oxigenado que se conoce como 11-beta hidroxiandrostenediona, ¿okay? Porque lo oxida en posición beta, en la posición 11-beta. Ese 11-beta hidroxiandrostenediona se va a transformar en un compuesto muy importante con un efecto androgénico importante, que es el 11-cetoandrógeno o los 11 cetoandrógenos a nivel periférico, ¿okay? Tejido periférico. Estos cetoandrógenos es lo que nosotros llamamos andrógenos oxigenados, 11 oxigenados porque están oxidados a nivel de la posición 11, ¿okay? Y pueden estar elevados en esos cuadros de síndrome de ovario poliquístico. Entonces es una ruta, si se quiere, alternativa de metabolismo de uno de los intermediarios en la síntesis de andrógenos, que es la androstenediona. ¿Okay? Y hay que reconocerlo, saber que existe, porque cualquier patología puede estar aumentada en patologías, sobre todo a nivel femenino, con elevación de esta hormona. ¿Okay? Vamos a ver qué sucede con estos cetoandrógenos. Aquí, a nivel suprarrenal, ya sabemos que se produce el 11-beta hidroxiandrostenediona o la 11-beta hidroxilasa. Ella luego a nivel renal y en otros tejidos periféricos, pero principalmente a nivel renal, va entonces a transformarse en cetoandrostenediona. La cetoandrostenediona va a actuar a nivel periférico o va a transformarse a nivel periférico por una 17-beta-deshidrogenasa en 11-cetotestosterona. Y esta 11-cetotestosterona es la que no puede aromatizarse, es muy activa en receptores androgénicos y tiene muy potente poder androgénico. ¿Okay? Puede estar elevados. Entonces es una ruta accesoria, como ya les mencioné, de la producción de andrógenos y activación de ellos. Ok, vamos entonces a hablar un poquito de la fisiopatología de la glándula adrenal. Siempre vamos a tener cuadros de hipo y de hiperfunción, ¿cierto? Obviamente, como tenemos 3 capas, tenemos 3 hormonas, en algunos cuadros se pueden alterar las 3 y en otros puede ser específico de cada una de las zonas de la corteza. En la hipofunción puede presentarse por insuficiencias primarias, secundarias o terciarias. En la primaria, la enfermedad o el problema existe a nivel de la corteza suprarrenal. Generalmente hay destrucción completa de las 3 capas de la corteza, de tal manera que vamos a tener sintomatología por deficiencia de mineralocorticoides, de glucocorticoides y de andrógenos, de los 3 esteroides suprarrenales. Esta insuficiencia primaria se conoce como enfermedad de Addis. ¿Okay? Y si sabemos qué hace cada grupo hormonal, podemos deducir la clínica que puede tener ese paciente. ¿Bien? En la insuficiencia secundaria, aquí el problema ya es a nivel de la hipófisis, ACTH. Recuerden que la producción de cortisol se regula por el eje hipotálamo, con CDH, que estimula la adenopófisis para producir ACTH.
y luego la ACTH actúa sobre la corteza suprarrenal para elevar cortisol, ¿verdad? Todo esto, y cuando tenemos suficiente cortisol, se da el feedback negativo, tanto a nivel hipotalámico como a nivel adrenocortical. ¿Bien? Vamos a ver este dibujo porque lo vamos a usar bastante. Entonces, ¿qué sucede en la insuficiencia secundaria? No va a haber aquí en la adenohipófisis secreción de ACTH. ¿Ok? ¿Qué consecuencias va a tener esto? Que no hay estimulación de la corteza. De manera más especial a nivel de la zona media, la zona fascicular, y hay una disminución de los niveles de cortisol. ¿Okay? Recuerden que la ACTH no es tan importante para regular ni andrógenos ni mineralocorticoides, porque el mineralocorticoide, su principal mecanismo de regulación es a través del sistema renina, angiotensina 2 principalmente, y con los niveles de potasio. Eso es su mecanismo de regulación básico. ¿Okay? Secundariamente también lo hace ACTH, pero no obedece de manera tan importante a este sistema. Este eje controla sobre todo los glucocorticoides. Y luego tenemos una insuficiencia terciaria, donde hay una secreción inadecuada de CRH, ¿okay? Que puede ser iatrogénica cuando estamos administrando exógenamente un glucocorticoide. Estos pacientes que por tiempos muy prolongados pueden tomar esteroides, ya sea por una enfermedad, por un trasplante renal, etcétera, que los mantienen inmunosuprimidos y de manera brusca suspenden ese tratamiento crónico de glucocorticoides. ¿Qué va a pasar con el hipotálamo? Se vuelve loco. Primero me das mucho y me suprimes y de repente me lo quitas y aumenta. ¿Okay? Entonces, esa secreción inapropiada por imbalance en este eje también produce una insuficiencia terciaria. En la hiperfunción tenemos entonces, con respecto a los glucocorticoides, el hipercortisolismo y la elevación del cortisol sérico. Este hipercortisolismo, vemos en la hiperfunción tenemos mucho cortisol. Ya vamos a ver las consecuencias del exceso de cortisol. Puede ser dependiente de ACTH. ¿Qué quiere decir que es dependiente de ACTH? Que la adenohipófisis está generando mucho ACTH, y si hay mucho ACTH, hay mucho estímulo a nivel cortical, de la corteza suprarrenal, y esto por supuesto tiene como consecuencia la elevación del cortisol. Esto es por lo general por adenomas hipofisarios, por ejemplo, secretores de ACTH, que es lo que se conoce como enfermedad. ¿De qué? De Cushing. La enfermedad de Cushing es cuando el problema está acá, a nivel adenohipofisario. ¿Okay? Puede ser independiente de ACTH, es decir, que aquí no es el problema, sino porque existe lo que se conoce como el síndrome de Cushing. En el síndrome de Cushing hay una serie, un conjunto de signos y síntomas que representan o que se dan como consecuencia a un exceso de cortisol. ¿Y cuándo puedo tener yo un exceso de cortisol? Por lo general, en la mayoría de los casos, iatrogénico, porque le estamos aumentando el consumo exógeno de esteroides, de glucocorticoides, como un tratamiento, por ejemplo, o puede también ser el síndrome de Cushing, puede ser secundario a un problema de a nivel de la corteza suprarrenal. En la enfermedad de Cushing, en estos problemas de hipercortisolismo dependiente de ACTH, este no es el único caso. Por ejemplo, si nosotros conseguimos un hipercortisolismo, pero a nivel de la adenohipófisis le hacen una resonancia magnética y está normal, ustedes también deben buscar otros tumores productores de ACTH que estén fuera del sistema nervioso central. Generalmente los tumores pulmonares de cáncer de pulmón son altamente productores de ACTH. ¿Okay? Y al tener mucho ACTH exógeno también va a actuar en la adenohipófisis estimulando producción de cortisol. ¿Okay? Ahora bien, tenemos también
hiperfunción con exceso de aldosterona o con exceso de andrógenos. En el exceso de andrógenos puede ser tumores autónomos, productores de andrógenos, a nivel de la corteza suprarrenal, o también podemos tener una hiperplasia adrenal congénita, que ya aquí es un problema de nacimiento donde hay fallas en cuanto a las enzimas que producen o que están presentes a nivel de la corteza. Ya lo vamos a ver. Por eso es que yo les digo que se tienen que conocer las enzimas. Enfermedad de Addison, ¿okay? Una insuficiencia primaria. En la insuficiencia primaria de la enfermedad de Addison, vamos a tener entonces un daño en la corteza que abarca las 3 capas. Obviamente, al no tener esa corteza suprarrenal capacidad funcional, va a disminuir los niveles de las hormonas generadas. Va a disminuir el cortisol, va a disminuir los mineralocorticoides, la aldosterona, y también hay disminución de los andrógenos. En los hombres, en la edad adulta, esto no tiene mucha implicación, sobre todo en la parte de andrógenos, porque su principal fuente es el testículo. ¿Okay? Entonces eso va a compensar la falla de la corteza de producir andrógenos. En las mujeres sí podrían haber algunos síntomas, pero los síntomas más resaltantes son por deficiencia de glucocorticoides y de mineralocorticoides. Entonces, si tenemos deficiencia de aldosterona, ¿qué manifestaciones clínicas? Si no hay aldosterona, sabemos que la aldosterona ¿qué hace? Reabsorber sodio, cloro, agua y excretar potasio e hidrógeno. ¿Okay? Entonces esto no lo puede hacer, no lo puede reabsorber y comienza a excretar. Hay pérdidas urinarias importantes de sodio, de cloro y de agua. Esto trae como consecuencia hiponatremia y trae como consecuencia hipovolemia. Bien. También tenemos que ahí no pierde ni potasio ni hidrogeniones, entonces puede generar hipercalemia, ¿okay? Y tiene también acidosis, una acidosis y deshidratación, hipotensión, ¿bien? Por las pérdidas masivas. Ahora, los glucocorticoides, el defecto o la deficiencia de glucocorticoides, miren que allí dice pigmentación melánica, MSH. ¿Cómo encaja eso aquí? Porque un paciente con deficiencia de la corteza, alteración en la corteza suprarrenal, deficiencia de glucocorticoides, va a tener pigmentación, hiperpigmentación cutánea, se ponen negritos. Esto tiene que ver con esto. Con la CTH. Si, ya, déjenme borrar un poco. Si hay deficiencia de cortisol, el cortisol sérico está abajo y es regular por este eje, esto va a generar un feedback positivo, ¿verdad? Sobre ACTH y sobre el CRH para poder estimular. No lo logra. Siempre van a tener, como vean allí, CRH alto por el feedback, la retroalimentación, y ACTH alto en la de hipófisis. Pero se mantiene el cortisol y la aldosterona baja porque no, esta destrucción no hay lugar donde actuar. Es debido a de donde viene la ACTH, la prohormona, que también da origen a la hormona que va a hacer que se genere la fermentación. Exactamente. ¿Recuerdan la hormona? Mire que eso se lo voy a preguntar. La melanocortina. Es la molécula madre del ACTH, pero no solamente de ACTH, una macromolécula, sino también de opioides, de beta-endorfinas y también que intervienen en la analgesia endógena, ¿okay? Y también de MSH, que es la hormona melanocito estimulante, estimula el melanocito, que es la célula de la piel productora de melanina. Entonces, si tenemos eso muy elevado, también va a ejercer su efecto fisiológico de calcio. Va a tener esa pigmentación melánica.
Puede tener hipoglicemia interprandial, porque en esas situaciones de ayuno o no va a cumplir con ese ciclo circadiano típico necesario para incrementar la glucosa en situaciones de estrés, de ayuno, al levantarnos, etc. Falta de movilización energética, ¿verdad? No va a movilizar las grasas, no va a poder a provocar efectos proteolíticos, a la final pueden haber debilidad muscular, menor sensibilidad a las situaciones de estrés, menor respuesta, por supuesto, a las catecolaminas. Por eso es que estos pacientes pueden presentar, además de por la deficiencia de mineralocorticoides, hipotensión, colapso vascular y muerte. ¿Okay? Así que este cuadro es bastante severo por la deficiencia de cortisol. Aquí entonces vemos un sinóptico de todo esto de la enfermedad de Addison. Vemos entonces la tríada clínica clásica, la hiperpigmentación melánica por el exceso de melanocito estimulante, hipotensión debido a la deficiencia de la acción mineralocorticoide y la avidez por la sal. ¿Okay? Si es un paciente que está hipovolémico, deshidratado, está perdiendo agua y sodio, eso estimula a nivel central el mecanismo de la sed y también la necesidad de consumir sal para elevar los niveles plasmáticos. ¿Okay? Hay astenia crónica, náuseas, pérdida de peso, trastornos gastrointestinales. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico de esta enfermedad, además de reconocer la clínica? Podemos hacer pruebas sanguíneas iniciales, por ejemplo, medir el cortisol sérico en la mañana. Nosotros sabemos que él debe elevarse en las primeras horas de la mañana, máximo a las 8 de la mañana debe hacerse. Hay una fuerte sospecha si esos niveles están por debajo de 3 microgramos por decilitro. ¿Okay? Si están con valores por encima de 18 microgramos, hay que descartar la patología. ¿Okay? Y la ACTH plasmática, que de manera compensatoria la vamos a conseguir elevada, debido a la sobreestimulación del eje. Luego tenemos otra prueba, que es una prueba de estimulación que se hace administrando exógenamente un glucocorticoide al paciente, que puede ser la llamada prueba de la dexametasona, por ejemplo, o también en este caso colocan ACTH sintética. La ACTH sintética puede, por supuesto, al nosotros administrarlo, lo que queremos es estimular, aumentar los niveles de cortisol. Pero si ellos se mantienen bajos, por supuesto, nos diagnostican enfermedad de Addison. Bioquímica sanguínea, paciente con hiponatremia, paciente con acidosis leve, hipercalemia, también es importante hacérsela. Y el tratamiento tenemos que administrar todo lo que le hace falta al paciente. Hay que administrarle mineralocorticoides, hay que administrarle glucocorticoides sintéticos también para suplir las deficiencias y educar al paciente. Es muy importante porque él no va a tener una adecuada respuesta a situaciones de estrés, sobre todo el estrés típico metabólico que se puede presentar ante una situación de ayuno. Y bueno, en el día a día, ¿qué cosas nos genera estrés a nivel físico? Todo. Desde una simple caries puede provocarle la muerte, que no puede defenderse ante esto. Bien. Ahora vamos a hablar del síndrome de Cushing, ¿okay? Que es todo lo contrario. Ahora vamos a hablar de situaciones de exceso. Ok, en las situaciones de exceso vamos a encontrar, como ya les mencioné, exceso de glucocorticoides por vía exógena, cuando se le administra a un paciente necesariamente por alguna patología. Puede presentar, por supuesto, este mismo cuadro. Si nosotros aumentamos mucho, si nosotros administramos dosis exageradas y por tiempo muy prolongado,
vamos entonces a tener este cuadro clínico de síndrome de Cushing. ¿Okay? Mucho cortisol por vía exógena. Cualquier glucocorticoide, dexametasona, lo que sea. Pacientes que son alérgicos, ellos con mucha facilidad, puede que no hagan una clínica colorida y así muy drástica de lo que es el exceso de glucocorticoides, pero sí pueden tener algunos de los síntomas. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo administro exceso de cortisol y se elevan los glucocorticoides? No por elevación de cortisol propiamente dicha, sino por un glucocorticoide exógeno, él va a frenar exógenamente por feedback L, ¿verdad? Entonces vamos a tener ACTH, CRH bajitos y el glucocorticoide elevado. Bien. Entonces por eso es que allí dice, es la causa más frecuente, la forma iatrogénica por dosis no bien indicadas y por tiempos muy prolongados de glucocorticoides, y la ACTH la vamos a conseguir baja. Ahora hay exceso o hipercortisolismo endógeno dependiente de ACTH, esa corresponde a un 80% de los casos, que es la enfermedad de Cushing, es un adenoma hipofisario. Todos los tumores endocrinos son autónomos, es decir, que ellos no los regula nadie, ellos no obedecen a nada. Y esos tumores, en este caso un adenoma, un tumor aquí en la adenopófisis productor de ACTH, no va a frenar su producción por CRH ni por cortisol exógeno. ¿Okay? Él va siempre a producir y a producir independientemente de la necesidad, va a producir cortisol. Entonces es una causa endógena más frecuente y aquí vamos a encontrar niveles de ACTH altos. Miren entonces que un síndrome de Cushing puede cursar con ACTH bajo, como en el caso del exógeno o iatrogénico, y ACTH alto, como en el caso de la enfermedad de Cushing. Otro caso de tener un hipercortisolismo dependiente de ACTH es una secreción ectópica de ACTH. Un tumor de pulmón, como les dije, por fuera del eje hay un tumor que produce también ACTH. Y también va a estimular de manera exagerada la corteza suprarrenal para producir cortisol. Y el endógeno independiente de ACTH, que corresponde al 20% del resto de los casos de la forma endógena, son los problemas adrenales. Es decir, un adenoma adrenal, en este caso, va a tener el mismo adenoma, va a generar mucho cortisol. Por ser una tumoración, va a generar de manera autónoma ese cortisol sin obedecer a regulaciones del eje. ¿Okay? Si hay mucho cortisol, igual él va a frenar aquí ACTH por feedback y aquí. ¿Okay? Entonces estos adenomas también van a tener ACTH bajas. ¿Okay? Entonces, como ven, tenemos no solamente que medir el cortisol, sino también que medir ACTH para poder tener un diagnóstico. ¿Okay? Porque en la forma endógena, ustedes ven que el cortisol, los dos casos tienen el cortisol alto, pero si miden ACTH, vean que en el adenoma hipofisario, en la enfermedad de Cushing, tiene aumento de ACTH, y pero si la adenopófisis está sana, porque le hicieron una resonancia, ¿de dónde viene ACTH? De aquí, ¿okay? De cualquier otra zona neuroendocrina o tumor pulmonar, ¿okay? Y en este caso, de exceso de ACTH, de exceso de cortisol, perdón, cursa con bajos niveles de ACTH por freno de Ok, entonces bueno, aquí tenemos el diagrama de exceso de cortisol, de hipercortisolismo, que es el síndrome de Cushing. ¿Por qué? Porque es el conjunto de signos y síntomas que cursan con toda la clínica característica del exceso de cortisol. Desde el punto de vista fisiopatológico, este exceso de cortisol puede deberse a una exposición prolongada a glucocorticoides exógenos,
y obviamente va a tener todas las manifestaciones típicas de un exceso de esta hormona. Va a presentar entonces redistribución de la grasa. Como ven, recuerden que el cortisol yo le dije que tiene un efecto dual con respecto a los lípidos a nivel corporal. Las extremidades es lipolítico, pero en la parte central, en la cara, a nivel del cuello, tórax y abdomen, es lipogénico. Entonces allí va a tener esa distribución típica, se ven las extremidades delgadas, mientras que el abdomen se ve muy globoso. Es lo que se llama obesidad central. Además, la grasa comienza a acumularse a nivel supraclavicular, a nivel de la nuca, debajo aquí inmediatamente que produce como una especie de joroba o jiba dorsal. Y la cara está tan llena que se le conoce cara de luna llena. ¿Okay? Eso es por respecto, es muy típico. Cuando ustedes vean un paciente con Cushing, no se les va a olvidar nunca. Tiene la cara típica. Hay catabolismo proteico que contribuye a esas extremidades tan delgadas, a hipotrofia muscular. Y hay antagonismo sérico a nivel metabólico de la acción de la insulina. ¿Okay? Hay hiperglicemia mantenida, importante, etc. Aquí en la parte central es un flujograma donde ve las diferentes causas de esta síndrome de Cushing, ya sea exógeno o sea endógeno. El exógeno va a cursar siempre con ACTH baja y el endógeno puede presentar ACTH alta en el caso de que son los ACTH dependientes, como los tumores de la hipófisis, tumores exógenos, o también independiente de ACTH cuando es un carcinoma o un adenoma adrenal que produzca cortisol y suprime ACTH. Allí vamos a tener ACTH suprimida. ¿Bien? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de los pacientes? Además de la clínica, miren que además de la clínica vamos a tener la presencia de esas estrías violáceas que son muy frecuentes a nivel tóraco-abdominal, a nivel de la espalda, gruesas, por la acción excesiva del cortisol en la piel. Yo les dije en la clase del market que el cortisol puede producir inhibición del fibroblasto, que es la célula encargada a nivel dérmico de producir colágeno, elastina, ácido hialurónico. Entonces eso hace que la piel se adelgace, se atrofie y puede aparecer esas estrías. ¿Okay? Pueden aparecer también equimosis, moretones de manera muy fácil por la fragilidad capilar. A nivel, ¿qué más? A nivel psiquiátrico es muy importante ese aspecto porque el cortisol también interviene en lo que es la función, son las funciones mentales. El paciente puede tener depresión, algunos episodios de psicosis incluso, y son bastante severos. ¿Qué más? Bueno, aquí más adelante les muestro otras láminas para que vean mejor la clínica, no en un dibujito sino en fotos reales. Tenemos aquí que para diagnosticarlo tenemos que confirmar el hipercortisolismo. Se le mide a nivel urinario el cortisolismo. ¿Okay? Primero, orina de 24 horas y se considera elevado cuando está elevado 3 veces el valor normal. ¿Okay? En el cortisol urinario. Se hace un test de supresión con dexametasona. ¿Qué es la dexametasona? Es un glucocorticoide. Si yo administro glucocorticoide exógeno, yo lo que espero es suprimir esto. Exactamente. Vamos a tener supresión de estas dos, principalmente del ACTH, y eso nos puede indicar a nosotros dónde puede estar el problema. Si la ACTH se suprime, ahí no es el problema. Tenemos que buscar más abajo a nivel abdomen. Y el cortisol en la saliva es muy importante, sobre todo en las noches, y pierde el típico ritmo circadiano. ¿Okay? Ahora, tenemos la localización, porque como vemos, los problemas pueden presentarse en la hipófisis, en la corteza suprarrenal o fuera de este. ¿Okay? Tenemos entonces, si tenemos ACTH baja, ¿qué va a pasar? Que puede ser simplemente un problema iatrogénico que la persona está consumiendo mucho glucocorticoides, ¿verdad? Y también tenemos ACTH altas
que puede deberse a una enfermedad de Cushing, una enfermedad renal, bien, o puede deberse a que el paciente tiene un tumor exógeno y hay que hacer entonces todas las estudios de imágenes a nivel abdominal, a nivel torácico y a nivel del sistema nervioso central. ¿Okay? Esto es lo típico, un poquito más grande para que lo vean. Vean cómo aquí a nivel de la clavícula se llena esto de tejido adiposo, la cara se hace muy redonda, enrojecida, pero el enrojecimiento es más por la alteración a nivel de la piel y de los vasos sanguíneos. ¿Okay? Las estrías, hay una lentitud en los procesos de cicatrización por el mismo problema de la piel. Vean aquí las estrías, no sé si las llegan a ver, en todas las partes de la cintura escapular, a nivel de la espalda, en las caderas. Es muy importante ver si cuando está comprometida los andrógenos en las mujeres se va a observar el hirsutismo, ¿okay? Y bueno, no todo hirsutismo es síndrome de ovario poliquístico. También hay que investigar suprarrenal para ver cómo están esas cetotestosterona para poder diagnosticarla bien. Crisis también de acné, presencia de acné importante por el efecto androgénico sobre las glándulas sebáceas. Bueno, hiperglicemia, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, todo esto si se mantiene en el tiempo puede llegar a una diabetes suprarrenal. Deficiencia del sistema inmunológico, pues prácticamente el paciente está inmunosuprimido. Y bueno, todas las demás características clínicas ya las hemos nombrado. ¿Okay? Entonces tenemos los dos ejes diferentes cuando hay un exceso de cortisol. En la hipersecreción secundaria vemos que el eje está indemne, ¿okay? Está normal, hipotálamo, hipófisis, corteza adrenal. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vamos a tener, si hay mucho cortisol, ya sea exógenamente, etcétera, esto va a generar un feedback. Si hay problemas hipotalámicos, por ejemplo, va a haber un exceso autónomo de CRH que estimula toda la vía y vamos a tener mucho cortisol. Entonces vamos a tener altos tanto CRH, CTH como cortisol porque el problema a nivel hipotalámico, esto es muy poco frecuente. Lo más frecuente es esta situación que es la enfermedad de Cushing, ¿okay? Donde los problemas están a nivel de la adenohipófisis, con ese exceso de producción de ACTH de manera autónoma, que no se regula por mecanismos normales. Si tengo mucha ACTH, estimuló la producción de cortisol, y el exceso de cortisol genera el feedback. ¿Okay? Si ese feedback actúa sobre el hipotálamo está normal, entonces él sí frena, pero no se logra frenar la ACTH porque es una secreción autónoma. Entonces vamos a tener bajos niveles de CRH, pero que no hacen nada, altos niveles de ACTH porque es una producción autónoma no regulable y altos niveles de cortisol. ¿Okay? ¿Por qué? Por los altos niveles de ACTH. Aquí ven un poquito más. Típicamente los pacientes, sobre todo las femeninas, se ven así. Plétora facial, pacientes hirsutas con acné, con las mejillas rubicundas, como se ve aquí este paciente. Las estrías son súper gruesas, dolorosas. La piel está muy adelgazada. Y aquí ven la jiba dorsal por acumulación de tejido adiposo en esta zona. Y ven por supuesto que el abdomen y la parte central es lo que más acumula tejido adiposo. ¿Bien? Y esta imagen de acá, con este pacientico, tenemos aquí un problema ya androgénico, donde comienzan a aparecer caracteres sexuales secundarios de manera precoz. Entonces puede haber desarrollo de los caracteres sexuales precozmente en los hombres, y si en las mujeres comienzan los procesos de virilización, es decir, que va a tener signos similares a los del hombre, de manera exagerada. Ahora, en el hiperaldosteronismo primario, que es llamado síndrome de Cohn, aquí hay un
tumor, pero específicamente en la zona glomerular, que es la encargada de producir mineralocorticoides, la primera capa, la aldosterona. Y ya sabemos que sucede. Si tenemos mucha aldosterona, va a ejercer el efecto contrario de lo que ya vimos. Vamos entonces el paciente a depletarse, porque tenemos entonces, al tener mucha aldosterona, reabsorbe mucho sodio, agua, cloro y excretan potasio y los iones. La deficiencia de potasio es tan severa que puede haber parálisis muscular y también puede haber daños a nivel cardíaco en la parte eléctrica. Si no tengo suficiente volumen sanguíneo, si no tengo suficiente volemia ni concentración de sodio, estos parámetros provocan incremento de la presión arterial por exceso y esto me va a deprimir la producción de renina. ¿Okay? Además de que el exceso de aldosterona me va a frenar renina. Y bueno, esto está en el mismo cuadro que nosotros encontramos. ¿En qué caso se puede presentar este aldosteronismo? En la hiperplasia bilateral de la corteza suprarrenal, de manera idiopática o un adenoma de esa zona. Y finalmente vamos a hablar de la parte de los andrógenos. Vean, aquí está la vía: formación de aldosterona, formación de cortisol, formación de andrógenos y las enzimas allí más importantes. Esto se conoce como un síndrome adrenogenital. ¿Okay? Y en estos casos hay deficiencia de esta enzima, la 21-beta-hidroxilasa. Esta enzima, ¿dónde está ubicada? En la síntesis de aldosterona y en la síntesis de cortisol. Si esas dos vías están frenadas, porque hasta ahí llegaron, porque no está presente la enzima, todo el colesterol y pregnenolona que se forma en el primer paso se va a desviar hacia la síntesis de andrógenos. Entonces, no solamente el paciente va a tener síntomas debido a la deficiencia de aldosterona y de cortisol, sino que va a tener síntomas por exceso de andrógenos. ¿Okay? Y se da entonces el síndrome adrenogenital. En esta foto ven un niño de 4 años con este síndrome. En los hombres lo que va a acelerar el crecimiento y la diferenciación de los caracteres sexuales secundarios. Y en las mujeres sí produce más problemas porque esos andrógenos van a ser virilizantes. Comienza a aparecer hirsutismo, barba abundante, calvicie, acné. La voz se torna grave como la de un hombre, la distribución de la masa muscular también. Esos andrógenos en exceso van a hacer que esa masa muscular crezca mucho más rápido. La distribución del vello corporal, sobre todo el vello púbico, va a ser también exagerado. Las mujeres, el clítoris puede crecer tanto, claro, no el tamaño de un pene, pero sí provoca lo que se conoce como ambigüedad de los genitales externos, ¿okay? Genitales ambiguos, porque en ocasiones, sobre todo en los primeros años de vida, cuando se presenta esta patología, no pueden definir hasta que no se hace el diagnóstico si es niño o niña, ¿okay? Por el clítoris tan grande que presenta. Y los cambios en piel también son muy característicos. Estos pacientes tienen una deficiencia de esa enzima y, por supuesto, también aquí solamente les coloco las manifestaciones androgénicas, pero van a tener también deficiencia de aldosterona y de cortisol. Y el diagnóstico se hace midiendo los esteroides urinarios y por la clínica, por supuesto, también. Hasta aquí llegó la clase.